Te voy a platicar algo y como introducción a lo que es nuestra reunión nuestra plática de hoy. Fíjate que en algún momento, claro, antes de mi conversión, pues alguien me preguntaba y yo pensaba, y de hecho sí lo creía, que para poderte salvar, pues era por obras, ¿verdad? Entonces tenías que ir haciendo, sumando buenas obras contra las que, contra las obras que podían ser negativas, las malas obras. Entonces yo sí creía en eso, o sea, yo confiaba plenamente, hola, buenos días, confiaba plenamente en que mi salvación iba a ser por obras. Y entonces, pues así lo creía. Cuando alguien me preguntó, oye, entonces ¿tú crees que la salvación es fácil? Yo lo consideraba que no. Para mí no era fácil porque tenías que ir sumando obras para las buenas obras, para compensar un poco o para compensar tus malas obras. Así que yo recuerdo cuando yo terminaba de veras el domingo, salía yo de misa y como ven, no soy contador, pero soy banquero, como ven, banquero, hacía yo un balance. Las obras buenas, las obras malas y cómo terminaba esa semana y si salía yo a favor con obras buenas, decía, bueno, pues ahí la voy llevando. Voy bien, mis obras buenas son mejor que mis obras malas y creo que sí me voy ganando el cielo. Y ahí iba yo cada domingo sumándole a lo que eran las buenas obras. Así que para mí era un reto, ¿sí? Ir al cielo, era un reto poder salvarte, pues porque tenías que ir sumando obras buenas. Y así que así me pasaba yo, así me la fui llevando. Cuando yo recibo a Jesucristo y me doy cuenta que no es por obras, entiendo que la salvación es un regalo en Cristo Jesús, un regalo de Dios en Cristo Jesús. Pero también entiendo que la salvación en sí misma y la vida cristiana tiene un reto, tiene un reto. Al final del día, la vida cristiana significa un reto que tienes que estar enfrentando día a día. Así que entonces, si yo te preguntara en este momento, oye, ¿para ti la salvación es fácil o sientes que salvarte es fácil? Yo creo que tu respuesta podría ser sí, porque no requieres obras. Sí, porque no requieres tener que hacer nada. Tú no tienes que hacer nada para eso, para salvarte. Lo único que tienes que hacer es tomar una decisión. Y esa decisión implica aceptar a Cristo en tu corazón y, por supuesto, nacer a tu antigua, morir a tu antigua naturaleza y nacer a una nueva vida en Cristo. Entonces, un día yo estaba compartiendo con alguien, se los voy a compartir, se los platico. Yo compartía con alguien, esa alguien era mi hermana, es mi hermana. Y un día le compartí, oye, Carmen, uy, qué fácil es salvarse, me dice. Entonces le dije, pues claro, Dios no te pide sacrificios, Dios no te pide obras, Dios no te pide que tengas que hacer nada, porque ya está hecho todo en la persona de Jesucristo. Ya está ese regalo que Dios nos da, ya está ahí en la persona de Jesucristo. Entonces me dijo, oye, qué fácil. Le dije, bueno, pues entonces vamos a orar. O sea, si es tan fácil, órale, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que entre a tu corazón. No, me dijo, la salvación no es así. La salvación tiene que ser de otra forma. Te la tienes que ganar. Entonces le dije, bueno, entonces si seguimos con esa forma de pensar, si tú te tienes que ganar la salvación, entonces estás haciendo nulo. Entonces le estás quitando valor. Vamos, estás ignorando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Estás negando al Cordero de Dios que vino a pagar por los pecados del mundo. Y eso lo dices tú también en tu iglesia, le dije. Si no mal recuerdo, eso lo decíamos en la iglesia, ¿sí? El Cordero de Dios que vino a pagar los pecados del mundo. Tú lo dices en tu iglesia. Entonces, ¿de qué se trata? Estás negando la esencia, estás negando en sí mismo lo que es la esencia de Jesucristo. Estás negando ese Cordero de Dios que vino a pagar por el pecado del mundo. Entonces, le dije, Carmen, si es tan fácil,
realmente si es tan fácil salvarte, pues vamos a orar. Vamos a orar, ya no te compliques la vida. Entonces, la salvación es fácil, yo te contestaría. Es fácil porque no tienes que hacer nada más que creer en lo que ya hizo Jesucristo, en lo que hizo Dios en la persona de Jesucristo. Es difícil porque muchas personas, o la gran mayoría, no lo creen. Estamos acostumbrados a hacer buenas obras y creemos que la salvación no la vamos a ganar por nuestras buenas obras. Pensamos que vamos a ganar la salvación, el cielo, por nuestras buenas obras. Cuando eso no podría ser, porque simple y sencillamente entonces estarías negando a Jesucristo, estarías negando el plan de Dios en Cristo, y eso no podría ser. Entonces, si por obras te vas a salvar, bueno, pues entonces, ¿qué caso tiene o qué caso tuvo que haya venido Jesucristo a morir en esa cruz? Entonces, es obvio que no te salvas por obras. Ese es un hecho. Hace unos días salía yo aquí del fraccionamiento y enfrente de mí, aquí en el semáforo, saliendo aquí lo que llamamos nosotros el trompo mágico, el hospital ahí San José, llego y está una camioneta, se para una camioneta Suburban grande, negra, esas camionetotas. Venía yo con Lourdes y de repente los señores bajan el vidrio y ahí en ese alto, en ese semáforo, hay una pareja de centroamericanos, jóvenes ellos, claro, son indocumentados, están aquí y tienen dos niñas. Y ahí están pidiendo lo que les puedas dar. Bajan el vidrio de esa camionetota porque venían tras de esos vidrios polarizados, ahumados, y le bajan una bolsa grande, grande. Les estaban dando un paquete de comida de un restaurante que está aquí afuera que se llama el Sonora Steak. Y lo vimos. La carne envuelta en papel aluminio, los frascos o los botes de frijoles, guacamole, todo, las tortillas, así. ¿Verdad? El paquetote les entregaron. La muchacha recibe aquello, entonces es un paquete de 500, 600 pesos. O sea, se persina la chica, se persina, agarra el paquete y se va abajo de uno de los arbolitos que están ahí en el camellón y llama a su familia a comer. O sea, les están dando la comida que ellos no han comido, vamos, la comida de la semana. Y yo pienso que a lo mejor más de la semana. Una comida que difícilmente la han comido, tenían varios días sin comerla. Carne, frijoles, aguacate, tortillas, salsas, todo el paquete se los dio. Yo te pregunto, si esa persona está haciendo eso porque siente que la vida a él le ha dado demasiado y a aquella persona les ha dado muy poco y quiere compartir algo de lo que la vida le ha dado a él, bien por él. Qué bueno, así debería de ser. Quiero compartir algo de lo que la vida me ha dado a mí y que a ti no tuviste o que la vida no te ha dado la oportunidad de tenerlo tú. Eso sería magnífico. Así debería de ser. Cuando hagamos nuestras buenas obras es, quiero compartir algo, porque la vida ha sido muy bondadosa conmigo y no tanto contigo, te lo voy a dar. Pero era un paquetón, así bajaron el paquete de carne. Si ese señor estaba pensando que con eso está haciendo buenas obras para salvarse, pues le tenemos una mala noticia. No le sirvió de nada gastarse los 600 pesos en comida. No le sirvió. Porque eso va a ser obras muertas. No le van a servir para nada. Entonces, ¿qué es lo que te mueve a hacerlo? El agradecer, qué bueno. El agradecer porque la vida te ha dado más que a esa persona, qué bueno que compartas. Hace una semana, Lourdes saca a mi nieta de la alberca y se la dan envuelta así en la toalla, en una toalla así porque tenía frío. Y entonces, ay, mi tamalito, le abraza y le dice, no, abuela, los tamales son comida de los niños pobres. Tiene 2 años y medio. Los tamales son comida de los niños pobres. Uy, no, tu abuelo come tamalitos y yo también, espérate, ¿por qué? No, es que mi mamá trae en la camioneta tamalitos y se los regalamos a los niños pobres que están en la calle. Entonces, oye, Fátima, ¿cómo? Sí, dice, en Oxxo o en algún lado venden unos tamalitos que vienen ya en una bolsita y ya nada más los calientes o los metes así, pero ya vienen preparados en su salsita y todo. Entonces nosotros traemos tamalitos o latas de atún y cuando vemos a una señora con niños así chiquitos de la edad de mis hijos, les digo, miren, ustedes sí tienen para comer, ¿sí? Dios nos ha dado para comer, ellos no, hay que darles algo, hay que darles una parte de lo que nosotros tenemos. Entonces, qué bueno por mis nietos, están aprendiendo que hay que compartir algo de aquello que la vida te ha dado, pero lo voy a compartir no porque yo con esto esté haciendo méritos para salvarme,
Esa es la gran diferencia, no te vas a salvar con eso. Tú estás compartiendo algo. Entonces, el abuelo come tamales como niño pobre. Esa fue la conclusión a la que llegó mi nieta. Mándame. Y nosotros son frutos del Espíritu, ¿verdad? Claro. Hacer Claro. obras. Es fruto del Espíritu. Es porque Dios pone en ti, ¿sí?, ese agradecer por lo que tú estás recibiendo, a diferencia de lo que ellos no tienen. Es parte de lo que Dios pone en ti, ¿sí? Pero lo haces porque le estás agradecido a Dios de todo lo que te da. Y lo das y lo compartes con otros, ¿sí? Y porque estamos conscientes de que no te vas a llevar nada. Lo que tenemos aquí, aquí se queda. Lo que tenemos aquí, gástalo contigo, diviértelo, disfrútalo contigo y compártelo con otros. Al final del día no te vas a llevar nada. Disfrútalo con otros. Tenemos un buen amigo, Lourdes y yo, un matrimonio, que dice, yo todo lo que tengo me lo voy a gastar en mí y en mi esposa. Así que yo viajo, yo no les voy a dejar nada a mis hijos, nada, nada, que ellos se lo ganen. Así son, bueno, pues está bien, cada quien tiene una manera de pensar. Yo les voy a dejar, yo no les voy a dejar, pero al final del día lo que yo tengo le doy gracias a Dios porque Dios me lo dio. Bueno, eso es lo que quiero compartirte el día de hoy. Entonces, si la salvación fuera fácil, que sí lo es, entonces, como le dije a Carmen, mi hermana, oye, hermana, entonces vamos a orar. Si dices que es tan fácil, vamos a orar. Ponte a orar, vamos a orar y vamos a recibir esa salvación que dices que es muy fácil. Vamos a orar. Entonces, la salvación sí es fácil. Se necesita nada más. ¿Qué se necesita? Algo que mi hermana no quiso aceptar. No quiso aceptar que esa salvación fuera sin que ella tuviera que hacer nada. Entonces le dije, espérate, pues ¿qué sí tienes que hacer, hermana? Tienes que reconocer que eres pecadora. Tienes que reconocer que Cristo murió por tus pecados. Tienes que reconocer que tú no podrías salvarte por ti sola, porque tú eres pecador. Y entonces en ese momento brinca el orgullo. Y me dice, oye, yo no soy pecadora. Yo no soy pecadora. Entonces le dije, entonces tú te vas a salvar por obra. Sí. Entonces Jesucristo no murió por ti. Y bueno, no se atrevió a decir que no, pero más o menos insinuó que no. Al final del día yo no necesito de un Salvador porque yo soy bueno, yo no soy pecador. Entonces esas son las cosas que impiden que la gente o que las personas tomen una decisión. Y son más las que el orgullo, son más las que todo lo que hay en su persona, son más las cosas que ellas consideran que no quieren reconocer para dejar perder su salvación y en cambio sí seguir pensando que se van a salvar por obras. Hoy vamos a platicar un poco de eso, porque yo voy a seguir con la plática de aquel creyente que quiere crecer, va a encontrarse un enemigo. El creyente que crece tiene un enemigo. O sea, en otras palabras, quiero que vamos a partir de esto. La vida cristiana significa un reto. En una ocasión estaba yo compartiendo esto en un discipulado, ¿eh? La vida cristiana significa un reto y alguien me dijo, oye, para mí no ha habido ninguna bronca ser cristiano. Yo no he tenido ningún reto, para mí nadie me ha enfrentado, yo no he tenido nada de lo cual yo te pueda decir que para mí la vida cristiana ha significado un tener un reto, algo, una batalla, una lucha. Y dije, ¿sabes por qué? No me lo tomes a mal. Pero ¿sabes por qué no? Pues porque tampoco eres un enemigo digno de Satanás. Oh, y me hizo así. ¿Cómo? Sí, tú no eres un enemigo en el que Satanás tenga que fijar los ojos en ti. Por eso no se preocupa por ti, porque no le estás dando la batalla. Entonces, la vida cristiana, ve lo que te estoy diciendo y voy a partir de aquí, y este es el principio que nos va a llevar esta mañana. ¿La vida cristiana significa un reto? Sí, siempre y cuando estés viviendo para Cristo. Porque si tú estás viviendo para Cristo, entonces eres un enemigo digno de Satanás. Y Satanás va a intentar, ¿sí? Va a hacer todo lo posible, va a hacer todo lo posible por bloquearte. Pero si tú no eres un enemigo digno, si tú no estás haciendo nada que le estorbe, te va a dejar en paz. Así que para ti la salvación no va a implicar ningún reto. Entonces, hoy te pregunto, ¿quieres que realmente tu salvación, la vida cristiana, perdón, tu salvación implica
un reto, estás viviendo un reto, la respuesta es, ¿sabes por qué? Porque tú sí eres un enemigo digno de Satanás y Satanás te está bloqueando. Bueno, pues ustedes se acuerdan cómo platicábamos la semana pasada. Habíamos comentado, ahorita lo platico, ya estamos conectados todos, ahorita vamos a orar. Y les recordaba yo al profeta Elías. Yo les decía, Elías no es un profeta de los mayores, o por supuesto de los menores. Elías no es un profeta que se esté considerando ni profeta mayor ni profeta menor, pero es un profeta que que es estudiado, que es analizado, que, que nosotros los cristianos lo vemos con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque sabemos que Elías, como profeta, tenía un poder enorme. Era poderoso Elías en Dios. Él lo que le pedía a Dios, Dios se los concedía. Era un hombre, ¿sí? Con una fe y la respuesta de Dios en su vida eran rápido y eran claras. Y yo les compartía la palabra de Dios, lo dice en Reyes, en primer Reyes, que el Señor se puso a orar en una ocasión para que no lloviera. Y Dios le concedió y le dijo, no va a llover. Y así durante 3 años no llovió en aquella tierra. Hasta que llegaron y le dijeron, oye, Elías, ponte a orar para que llueva. Ya había hambre, ya había los ganados estaban muriendo, ya había sequía. Vamos a orar. Y dijo, voy a orar para que haya lluvia. Y era un día así, no había nada, un día soleado, sin ninguna nube, y se puso a orar. Y le dijo a su siervo, le dijo a su criado, chécame cuando venga una nube, y yo voy a seguir orando. Y subía el criado al monte, y le decía, no, todavía no viene nadie, todavía no se ve una nube. Ah, bueno, seguía él orando. Hasta que de repente por allá apareció una nubecita chiquitita. Dice la palabra de Dios que era tan chiquita como el dedo, como apenas si cabían, ¿sí? Una mano, o sea, un dedo. Entonces era una nube chiquitita y dijo, chicos, prepárense. No solo va a llover, va a haber una tormenta. Prepárense, bajen, ya vienen a sus casas porque va a ser una tormenta. Y de aquella pequeña nubecita que llegó, Dios le concedió aquella tormenta que él estaba anunciando. Y luego hay un momento en que hay un reto por ahí entre los sacerdotes de Baal y quién era realmente el sacerdote, quién era el Dios verdadero. Les dice, a ver, vamos a pedirle a Baal que mande fuego para que prenda donde vamos a hacer el sacrificio, ¿verdad? Y aquellos se pusieron a orar con todo, se pusieron a hacer sus ritos, se pusieron a hacer, y no caía, pero nada. Y Elías se burlaba, ¿eh? Les decía, a ver, está su Dios. Ya. Y él dice, ¿quieren ver cómo sigue? ¿Quién es el Dios verdadero? Y se pone a orar y le dice a Dios, Dios, que caiga fuego del cielo para que se prenda el lugar donde vamos a hacer el sacrificio, aquel lugar, aquel altar donde se iba a hacer el sacrificio, aquello. Y se pone a orar. Y todavía les dijo, y si quieren, para que no digan, vamos a mojar, echar un agua en la leña, en las piedras, todo, para que no dijeran que ya estaba seco aquello, ¿no? Y se puso a orar. Y cayó fuego del cielo. Y aquel horno, bueno, aquella parrilla, aquel horno, o sea, el altar, cayó fuego y se prendió. Se prendió. Porque Dios, y les decía, ya ven quién es el Dios verdadero. Su Dios, por más que oraron, usted no hizo nada. Ese era Elías, alguien que Dios le contestaba. Él estaba siendo hospedado por una viuda y el hijo de esa viuda enfermó. Y enfermó y murió. Y él contesta y le dice a Dios, Dios, esto no, que no se tome, que no se vaya a decir que porque yo estaba aquí se vaya a malinterpretar como un castigo hacia la viuda. Dios, ayúdame a que esta persona, a que este niño, o sea, ya no sea curado, porque ya estaba ya muerto, a que resucite. Se puso a orar y Dios le contestó y resucitó ese niño. Ese era Elías. Sin embargo, Elías era hombre como tú y como yo. Elías tenía que luchar también con esos enemigos con los que luchamos tú y yo. Elías tenía que luchar, entre otras cosas, con su naturaleza.
con lo que él tenía en su cuerpo, en su naturaleza. Y él tenía algo, él tenía, era una persona que se deprimía, era una persona que no obstante que veía, que había alcanzado a ver todas estas respuestas de Dios en su vida, que alcanzaba a ver cómo Dios tenía cuidado de él, hay un momento en que se deprime, la derrota, la depresión lo derrota. Cuando va y se sabe que se sabe perseguido y se sabe amenazado y que, como decía yo, le han puesto precio a su cabeza, él sale corriendo, huye y se va allá en medio de la nada a esconderse. Y cuando está escondido allá lejos, le pide a Dios que le quite la vida. Ya no quiere seguir viviendo, ya no quiere. ¿Por qué? Pues porque porque le quieren matar. Y él no quiere enfrentar esa consecuencia. Y entonces Dios lo encuentra allá en aquel lugar, allá en medio de nada, y le dice: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Es que me quieren matar y estoy solo. Además estoy yo solo, no hay nadie que vaya, que vea por mí. ¿Y qué le dice Dios? No, solo no estás, ¿eh? Hay 7,000 personas, y lo comentábamos el domingo pasado, 7,000 santos, 7,000 santos que están callados, que están allá orando por ti, cuidando por ti, y esos 7,000 estaban viendo por Elías. Entonces van y le dices: oye, hay 7,000 personas que están cuidándote, hay 7,000 personas que están orando por ti, hay 7,000 personas que están apoyándote en este momento, así que te vas a levantar, te vas a salir de donde estás y vamos a hacer eso. Y allí y Dios le manda a Elías ya le da una serie de instrucciones de qué es lo que tiene que hacer para poder salir adelante y para poder salir de su depresión, que era lo que lo tenía derrotado. Entonces, hoy te quiero platicar y hoy quiero continuar contigo de que como hombres, ¿sí? No estamos exentos a esa batalla que implica nuestra antigua naturaleza, que implica el mundo en sí mismo y los placeres del mundo y lo que el mundo nos ofrece y todas estas dos cosas movidas o manejadas a través de las fuerzas estas de las huestes de maldad de la que habla la palabra, que es Satanás y su equipo. Entonces, todo esto te quiero decir que al final del día es lucha que tenemos tú y yo, es una lucha que estamos viviendo y la vamos a seguir viviendo. Así que te voy a contestar como esa persona en el discipulado. Si tú no tienes lucha, si tú no estás batallando, si tú no tienes que estar pidiéndole a Dios para que te dé victoria sobre ciertas áreas, si tú no le estás pidiendo a Dios para que Dios te ayude a salir adelante de ciertas tentaciones, si tú no tienes eso, si tú no estás siendo atacado por tentaciones, si tú no tienes, ni te preocupes. Quiere decirte, ¿sabes por qué? Porque tú no le preocupas a Satanás. Porque tú no eres un enemigo de Satanás, porque no estás haciendo la obra que Dios te pide. Así que entonces yo te quiero decir, con esto empezamos. El creyente que quiere crecer, el creyente que quiere crecer va a tener un enemigo y ese enemigo se llama Satanás. Ese enemigo se llama tu antigua naturaleza y ese enemigo se llama el mundo. Y contra eso vas a luchar. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que hagas la obra de Dios, porque te quiere ver derrotado. Entonces, queremos platicar todo esto en este momento, que es lo que nos toca hoy, pero quiero pedirles si me acompañan a orar. Vamos a orar. Bendito Padre, grande eres, Señor, porque tú, solo tú, eres sabio, eres poderoso, pero sobre todo, Señor, tú eres misericordioso. Tú tienes y tuviste, Señor, cargo, amor, cuidado por tu creación, por lo más precioso que tenías, que es el hombre. Gracias te damos porque tú, Señor, con ese cargo y con ese amor, pues ideaste, pensaste, diseñaste una manera que pudiéramos, Señor, alcanzar la salvación, porque por obras no lo íbamos a lograr, porque, Señor, porque éramos débiles, porque somos pecadores. Por eso, Señor, tú mandaste la única manera que podía ser. Tú nos enseñaste la única forma que podíamos alcanzar la salvación, a través de ese Cordero, Señor, que tú mandaste para que pagara los pecados de nosotros, para que pagara los pecados de la humanidad. Gracias te damos por ese Cordero, Señor, por Jesucristo. Y Señor, para Él y para la gloria tuya, es por eso que te pedimos que tú nos guíes durante esta reunión
Y todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Entonces estábamos platicando. ¿Quién es ese enemigo? Pues muy fácil. Dice la palabra, y lo vamos a encontrar en Efesios, la descripción de quién es el enemigo, lo vamos a tener en el libro de Efesios, el capítulo 6, versículos 10 al 18. Efesios. Entonces decíamos Efesios 6, 10 al 18. Y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiero regresar otra vez al versículo 10. Por lo demás, hermanos, quiero iniciar esta parte. Hermanos, Jesús, sí, sabe que somos una familia. Sabe que somos la familia en Cristo, que somos estos hijos de Dios. Por eso entonces dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si no nos fortalecemos en el Señor, esa es la primera regla, fortalécete en el Señor. ¿Qué es fortalecerte en el Señor? ¿Qué es realmente fortalecerte en el Señor? Bueno, realmente, y te lo voy a decir tal cual, la palabra de Dios dice que cuando tú y yo hicimos esa decisión, nos compara, y no es que nos compare, porque la palabra lo dice, cuando se lo dijo Jesús a Nicodemo, con un nuevo nacimiento. Pero no es un nacimiento en la carne. Así Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede un hombre viejo entrar nuevamente al vientre de su madre y nacer? Y le dijo Dios, le dice Jesús, no, es que lo que tú estás diciendo no es el que no nace del espíritu, de agua y espíritu. Él no le podía decir en ese momento a Nicodemo que necesitaba, ¿sí?, pedir perdón de aceptar el pago de Jesucristo, de Cristo en una cruz, porque él todavía no se cumplía, no se había dado esa promesa que Dios nos dio en Jesús. Todavía no se había dado esa parte. Hoy te puedo decir que hoy sí, ese nacimiento del que le dijo Jesús a Nicodemo, es el que ocurre cada vez que un creyente recibe a Jesús, recibe a Jesucristo en su corazón. Entonces nace de nuevo, pero nace de nuevo no como un nacimiento físico, sino como un nacimiento espiritual. Nace de nuevo y muere a esa antigua naturaleza que tiene, ¿sí?, o que veníamos arrastrando durante todo el tiempo que estuvimos sin Cristo en nuestra vida. Entonces, si esto es así, dice la palabra, tienes que nacer. Y una vez que naciste, te tienes que alimentar para crecer. Y dice la palabra, ¿y cuál es el alimento? Pues dice el alimento no adulterado, es el alimento de la palabra de Dios. Es como nosotros crecemos en nuestra vida cristiana.
Es como nosotros crecemos en nuestra relación con Dios. Es como nosotros crecemos para ser realmente un instrumento en la obra de Dios. Así que entonces te digo, somos recién nacidos, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Así que entonces fortaleceos. Lo primero que te dice es fortalécete. ¿Cómo? Fortalécete en la palabra de Dios. Si tú no estás fortalecido, o si tu fuerza no está en la palabra, no está en todo lo que implica escudriñarla, leerla, memorizarla, ¿sí? Compartirla, ¿sí? Congregarte. Toda esta parte implica el crecimiento, ¿sí? Del que habla la palabra. Tenemos que crecer con aquel alimento espiritual no adulterado que es la palabra de Dios. Entonces, si estamos creciendo y en el momento que tú estás creciendo y empiezas a atender la palabra de Dios y empiezas a tomar nuevos compromisos hacia Jesucristo, con Jesucristo, empiezas a tomar nuevos planes, empiezas a ver que hay madurez en tu vida espiritual, que empiezas a creer. Ahorita Leti me dijo que empieza a ver frutos espirituales, sí, que empiezan a mostrarse frutos en tu vida. En ese momento hay algo que a alguien no le va a gustar, y yo te decía la semana pasada, va a empezar a fruncir el ceño, va a empezar a hacer caras. ¿Por qué? Porque no le va a gustar lo que tú te haces, lo que te has propuesto en tu corazón. ¿Sí? Entonces, lo primero que dice la palabra, fortalécete. Y si no estás fuerte, porque si no estás fuerte, entiende porque no tienes lucha. Ve lo que te está diciendo, no tienes una lucha de igual a igual. No es una lucha con alguien como tú, que es una persona como tú. No, 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 tú tienes luchas contra huestes de maldad. Y ellos saben exactamente por dónde te atacan. Ellos saben exactamente cuál es tu punto débil en esa naturaleza que tú tienes, que si bien es cierto, estás muriendo a ella, pero sigue ahí, sigue dando guerra, sigue estando ahí presente. Así que cada uno de nosotros tenemos puntos débiles. ¿Cuál fue el punto débil de Eva? Vamos a empezar rápidamente. ¿Qué fue lo que Eva, sí? ¿Por dónde le atacó la serpiente a través el diablo a través de la serpiente? ¿Cómo la atacó? ¿Sí? ¿Dónde la atacó? Pues buscó esa parte donde sabía que era débil, ¿sí? Y en ese momento la retó. La retó y le dijo, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué Dios no quiere que comas de aquel árbol, de esa fruta que te tiene prohibida? Porque el día que comas, vas a ser igual que Él. ¿Y qué fue lo que pasó? Dijo Eva, yo quiero ser igual que Él. Yo no quiero seguir siendo, yo quiero ser igual que Dios. O sea, ¿qué pasó? Le generó a Eva, le puso la tentación, ¿sí? Para que Eva buscara, ¿sí? Para que Eva, se me está yendo la palabra, para que Eva quisiera algo que no le pertenece, se me fue la palabra ahorita, ¿verdad? Codiciar. Para que Eva codiciara algo que no tiene. Eva codició la esencia, quería la esencia de Dios que ella no tenía. Quería ser igual a Dios. Entonces ahí la atacó Satanás en esa parte, codiciando algo que no le correspondía y quiso hacerlo. Entonces por eso le dijo, ¿sabes? Es por eso que no quiere que comas de ese árbol prohibido, de ese fruto prohibido. Y fue y por eso comió, porque ella codició algo que no le tocaba. Codició algo que no le tocaba. Y cada uno de nosotros tiene un punto débil, cada uno de nosotros sabe Satanás dónde nos ataca. Yo te voy a platicar. Automóviles. No, yo sé de automóviles que le tengo que poner gasolina y checar las llantas para que camine. El otro día les voy a platicar, se me prende un foquito en el tablero de mi coche, un triangulito amarillo que yo nunca había visto. Llegué corriendo a la gasolinera y me dice, fíjese, ¿sabe qué? Creo que son los niveles. Yo creo que es el anticongelante, si me ayuda, ábrame el cofre. Me habló en chino. Son los niveles. Es el anticongelante en Guadalajara, que estamos a 38 grados, el anticongelante en un lugar donde no. Ábrame el cofre, no sabía yo ni siquiera dónde se abría el cofre. Así, así. Yo sabía de niveles, bueno, pues yo sabía que yo si era un gerente, había un director arriba de mí y un subdirector abajo de mí, esos eran los niveles. Yo no entendía niveles en un coche.
Yo no entendía de un anticongelante en un coche. Y menos sabía dónde se abría el cofre. ¿Cómo? Me dijo, ¿pero qué? Pues sí, es mi coche, pero no sé dónde. Ah, bájese. Y se metió allá y encontró y lo abrió. No sabía dónde se abría el cofre del coche. ¿Qué te quiero decir con esto? A mí un carro nunca va a ser una tentación para mí. Nunca. ¿No? Yo mientras tenga gasolina y traiga y las llantas y prenda, yo camino. No sé otras cosas. Cada uno tiene sus puntos débiles. Pero no, un automóvil nunca va a ser por ahí donde Satanás me va a tocar. Estaba yo, otro ejemplo, estaba yo llegando a mi club y desde que se estaciona oigo un automóvil de esos que por el puro motor, órale, me bajo y es una persona pues, que yo he visto en el club, ahí en el vapor. Hola, abogado, me dice, hola, oye, qué bonito carro, un carro rojo así grandote. Es un Ferrari, me dijo, un Ferrari. Yo sabía que era de la gama de los autos deportivos y creo que es de lo más caro. Sí, mira, ven. Sí, un rojo, traía su escudito de un caballo por ahí. Muy bonito el carro, muy bonito el carro. No, y fíjate que lo que pasa es que trae un motor, no sé lo que me dijo. 40 en B, 12 en B, 8 en B, no sé qué me dijo. Porque me lo dijo así. O sea, y trae, ¿quieres ver el motor? ¿Quieres que lo abra? No, no te molestes. ¿Qué voy a ver? ¿Fierros y mangueras? Porque lo que me está explicando no entiendo lo que está sucediendo. No entiendo de esas cosas, yo no sé de esas cosas, ni me interesa saberlo, no es para mí algo que me atraiga. Hoy mis hermanos están muy tristes porque Checo Pérez creo que chocó ayer y desbarató el coche. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ayer en la carrera están muy tristes y están. Le debían de quitar puntos, dicen mis hermanos. ¿Y qué pasó? Checo Pérez chocó y desbarató un. Si Checo Pérez chocó y no chocó, para Paco Cortina eso no le interesa, ¿sí? Oye, ¿cómo está Checo Pérez? No, usted que no le pasó nada. Ah, bueno, eso es lo que me preocupa, que no le haya pasado nada. Pero entiéndanme, yo de carreras y de coches y de Checo Pérez me vale, ¿sí? No entiendo de esas cosas. Así que nunca va a ser por ahí donde Satanás me busque. No va a ser donde Satanás me tiente. Pero cada uno de nosotros tenemos áreas. Alguien me dijo, yo perdí todo en un juego. ¿Cómo en un juego? Sí, aposté, ya aposté, ya aposté, ya aposté. Bueno, ahí es el área, era el área difícil, ahí fue donde fue atacado. Y cada uno de nosotros tiene un lugar y tiene un área, tiene una parte de su antigua naturaleza con la que tenemos que luchar, contra la que tenemos que estar. Por eso entonces es la palabra, fortaleceos en el Señor. Si no estamos fuertes, no vamos a poder contra esa, no vamos a poder salir adelante contra los ataques de este adversario. Bueno, ¿quién es el adversario? Bueno, pues ya te decía yo hace un ratito, la vida cristiana es un conflicto constante. Y quiero que te quedes otra vez con esto. La vida constante cristiana es un conflicto constante. Un conflicto porque todo lo que hay alrededor del mundo, en el mundo, o gran parte de lo que hay alrededor, va en contra de lo que es la palabra de Dios y el plan de Dios. ¿Por qué? Porque tienes una naturaleza que tiende a ir a buscar lo, lo malo, vamos diciéndolo de esa manera. Y tenemos a Satanás que mueve todas las cosas para que vaya y te ataque y te golpee en el área donde más te duele. Ya te decía, donde más te duele, para que codicies lo que no es tuyo, para que busques para que tus ojos estén en otro lado y no estén en la persona de Jesucristo y no estén cumpliendo con lo que Dios quiere para ti. Así que entonces, si tú estás cumpliendo, si tú estás haciendo esto, vas a ser un enemigo real, vas a ser un enemigo que Satanás va a tomar en consideración, que lo va a tener en cuenta. Así que entonces, te dice la palabra en versículo 11, y por lo tanto, vestíos con toda la armadura de Dios. Fortalécete y vístete con la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque te está diciendo, toda la vida vamos a tener esa batalla espiritual. Toda la vida. ¿Pensabas que tu vida creyente iba a ser fácil? Pues te quiero decir algo. No si tú decides vivir para Jesucristo. ¿Sí?
Pero te voy a comentar algo. Si a ti no tienes esos ataques y tú no estás siendo atacado, pues es porque, repito, porque simplemente, pues no estás viviendo para Cristo. Esto de que la vida cristiana sea una lucha constante, por supuesto que es desalentador para algunos. ¿Para quiénes? Pues para los que queremos vivir para Cristo, para los que hemos hecho buenos propósitos, para los que hemos hecho planes, propósitos para, para estar más cerca de Dios, para permitir que vaya viendo frutos en nuestra vida, para buscar nuevas áreas que habíamos dejado, altares que estaban derribados y que hoy queremos levantar para adorar a Dios. Todo esto que nos hemos propuesto, como te dije, va a haber siempre alguien que no le va a gustar y ese va a estar luchando contra ti porque te quiere ver derrotado, te quiere ver tropezado, te quiere ver que ya perdiste la batalla. Así que lo peor que puede pasarte es un creyente que pierde la batalla. Bueno, no, eso no es lo peor. Lo peor que puede pasar es un pastor que pierde la batalla, un predicador que pierde la batalla. Por eso entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dios le dijo a Elías, no estás solo, amigo, tienes 7,000 personas que están cuidando de ti. Así que entonces yo te decía el domingo pasado, ese es el primer mandamiento, ese es el primer compromiso que tú tienes como creyente. Ser ese equipo, ser ese grupo, ser esos escogidos de Dios, ¿sí? Para que estén cuidando, para apoyar a otros creyentes que estén pasando por una situación que está siendo tentados, que están siendo lastimados, golpeados, que están enfermos, que están pasando por una situación difícil, económica, en sus trabajos, en sus familias. Tú tienes que hacer esa parte. Me llama mucho la atención, y déjame platicar. Cuando algún tiempo estuvimos en una iglesia en El Paso, Texas, y cuando visito yo la iglesia de mi hija en Charlotte, una cosa que sí me llama la atención de ellos, el cuidado que tienen por su gente, por los miembros de esa iglesia, es increíble el cuidado que se tienen unos de otros. Si una señora tiene bebé, toda la semana, y no sé cuántos, 3 semanas se turnan las señoras de la iglesia para llevarle la comida del día a su casa. Así que te dicen hoy, por decir algo, Jessica, hoy te toca, mañana lunes tú le llevas de comer a la señora que acaba de tener su bebé. Y martes Leti y miércoles Lourdes, y así le van diciendo a cada quien que le toca. Y las señoras van y le llevan la comida del día. Y van y le tocan, y si no le abren, se la dejan en la puerta de su casa, o tocan, le abren, no te quito mucho, toma tu comida. Toda la comida de las 3 semanas se la están turnando para llevarse. Y por supuesto que esto no es de que, oye, hoy te toca. Oye, ¿sí? Nosotros aquí estaríamos a lo mejor pensando que ya no se embaracen, ¿no? Que ya no tengan bebés, que me va a tocar. Aquellos no. Y además es otra cosa increíble. Tienen 3, 4, 5, 6, adoptan, o sea, familias enormes, grandísimas, ¿sí? Y cada vez que una señora de la congregación tiene un bebé, chicos, hoy les toca. Y todas con gusto van y le llevan su comida al día. Le llevan su comida del día. Y no les llevan sopa maruchan, ¿no? No les llevan, no, van y les cocinan y les hacen una comida completa, como debe de ser. Es hermoso el cuidado que tienen ellos por sus grupos, por sus iglesias, digo, por su congregación. A los personas mayores van por ellos, en sus coches van y los recogen y los traen a la iglesia, y luego de la salida van y los llevan, y a veces se los llevan a comer con ellos. O sea, hay eso. Por supuesto, entonces que ahí hay una apertura, y en ese momento te dice la iglesia, oye, hay que orar por fulano. Fíjate que está sucediendo esto. Hay que orar, ¿sí? Hay que orar porque está sucediendo. Entonces oran por ellos, van por ellos, cuidan de ellos,
Eso es hermoso. Y por supuesto que están muy atentos a sus necesidades espirituales. Un creyente, alguien que está siendo tentado, derrotado, que está enfermo, hacen todo lo posible por estar cerca de ellos. Entonces, pero te voy a decir algo todavía más. Tienen un ministerio muy hermoso. Ellos se reúnen y juntan comida. Juntan comida, no me refiero a comida hecha. Juntan, alguien lleva arroz, lleva frijoles, lleva papel de baño, llevan cereal, y tienen una despensa. Tienen una tienda. Y una vez al mes o 2 veces al mes, van y le dicen a los indigentes, van y les dicen a los indocumentados, van y les dicen a aquellas personas que no tienen trabajo, que no tienen manera de, vengan con nosotros. Y ellos les comparten y les dan sus despensas. Su arroz, su frijol, sus... Oye, Paco, ¿lo están haciendo para ganarse para ganarse el cielo? No, el cielo saben que ya lo tienen ganado. ¿Sabes por qué lo están haciendo? Para mostrar el amor que Dios tiene por nosotros y poder sembrar en ellos la palabra de Dios. Y así entonces esas personas empiezan a ver esa manifestación, ¿sí? A través de los creyentes del amor de Dios. Y para ellos va a ser mucho más fácil entender ahora cuando ellos les digan, Dios te ama. Cuando tú le dices, Dios te ama, y se lo dices a un salvadoreño que acaba de cruzar el río Bravo y que viene huyendo de su país, y tú le dices, Dios te ama, creo que le va a costar un poquito de trabajo entender esa parte. Pero si tú le manifiestas que Dios le ama y que tiene cuidado de él y que le das lo que necesita, porque esa iglesia está haciendo eso, ellos van a entender que efectivamente Dios los ama, porque los está amando a través de estas personas que son esa congregación. Y eso es precisamente los frutos del Espíritu, eso es precisamente lo que Dios empieza a trabajar en la vida del creyente, en la vida de los que de esa familia que es en Cristo. Entonces, por eso les decía yo, a veces por eso les decía, hay que congregarnos para entender, para orar unos por otros, para poder entender y para poder conocer lo que estamos viviendo y lo que está pasando. ¿Sí? Varias veces muchos de ustedes me dicen, oye Paco, nos tomamos un cafecito. Oye Paco, ¿te puedes conectar tal día, tal hora porque quiero platicar contigo? Claro. ¿Qué mejor que todo eso, que en lugar de compartirlo nada más conmigo y lo pidiera y lo platicáramos conmigo, qué mejor que lo platicáramos con toda la congregación, con toda la iglesia? Qué mejor que todos supiéramos por lo que estamos viviendo. Esos son los 7,000 de los que le hablaba Dios Elías. Los versículos que veíamos hace un ratito, vemos que es un enemigo determinado, ¿eh? Va a lo que viene, va directamente a lo que viene. Te quiere tropezar, te quiere derrotar. Quiere que te olvides de lo primero. ¿Cuál fue tu primer altar que tú construiste o que tú edificaste cuando recibiste a Jesucristo? El amor por Jesucristo. Tu primer amor, Jesucristo. Y ese primer amor se va olvidando. Lo vas dejando si no lo vas alimentando. Si no vas cuidando ese amor. Y eso es muy natural, ¿eh? En los matrimonios, en la familia, eso pasa. Si no alimentan ese amor, pues se va destruyendo, se va desbaratando, se va secando. Y entonces eso es lo que pasa también en Jesucristo. Ese primer amor tuyo se va secando, te vas olvidando, se va perdiendo. Y así que cuando tú dices, ahora sí quiero regresar a mi primer amor, viene Satanás y te dice, no, 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 ¿para qué? Aquí estás muy a gusto, no necesitas. ¿Qué necesidad tienes, verdad? Por ahí hay un cantautor mexicano. ¿Qué necesidad, no? ¿Qué? Creo ¿qué necesidad, no? Pero ¿qué necesidad? Ese. Pero ¿qué necesidad te va a decir Satanás? Como decía el cantautor. Pues quédate como estás muy a gusto. ¿Qué necesidad tienes de complicarte la vida? Pues sí, porque eso es la necesidad que tienes, lo que Dios está poniendo en tu corazón. Entonces es un enemigo determinado, es un enemigo que va a estar ahí. Cuando tú empiezas a dar estas señales de madurez, empiezas a tratar y te empiezas a dar cuenta que
que tú necesitas cambiar, que tú necesitas compartir con otros, que tú necesitas dar algo que tú tienes a aquellos que no se han visto tan beneficiados como tú. Entonces todo eso, ¿sí? Va a empezar a ponerte por ahí ciertas pruebas, ciertas trabas. Pero pues es que se no tiene porque no trabaja. Tú, y entonces empieza, ¿no? Tú tienes porque tú has trabajado, tú tienes porque has estudiado, tú tienes porque ellos no tienen. Y empiezan a llenarte la cabeza de pensamientos egoístas. Y como sabe Satanás que esos son los pensamientos que más nos cuesta, que más dimos lugar, que dimos pie, pues empieza a atacarte por ahí. Empieza a buscar la parte egoísta, tu parte que no busques, no compartas, no lo hagas. Y entonces él va buscando entonces dónde nos va a golpear. Vamos a leer Juan 10:10. A ver si lo tienes. Jesse, ayúdame, Jesse. Juan 10:10. Abran su Biblia, vamos a leer Juan 10:10 para que vean qué claro está este versículo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vean qué hermoso, ¿eh? El ladrón. ¿Quién es el ladrón? El ladrón es Satanás. Ese viene a robarte, viene a robarte lo que tú tienes, viene a robarte tu paz, viene a robarte todo. Viene a robarte tu relación con Jesucristo. Y dice Jesús, y yo he venido para que tengan abundancia. ¿Sí? Entonces no dejes que el ladrón venga y te robe. No dejes que el ladrón. ¿Cómo? ¿Cómo viene y te roba? Ah, pues es que te voy a decir, Satanás aparece de muchas formas, ¿eh? Dice la palabra que vas a encontrar, a veces aparece como un ángel de luz. O sea, es tan traicionero que busca cómo es astuto, es traicionero, es astuto la palabra, que trata cómo confundirte. Vamos a leer esto en 2 Corintios 11:14. 2 Corintios 11:14. Si la tienes, Lourdes, a ver quién me ayuda con ella. 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz. O sea, ¿qué te quiere decir? Te engaña. Es astuto, te va a engañar. Va a creer que tú estás haciendo algo para el mismo Dios, para Jesús, que estás haciendo algo de la obra. Y no es cierto. Te está engañando, te está llevando por otro lado. Así que es tan astuto que tienes que estar muy preparado para esto. Dice la palabra, que anda como león rugiente, ¿sí? Buscando a quién devorar. Esto lo tenemos en 2 Pedro 5:8. 2 Pedro 5:8. Anda como león rugiente. ¿Cuál es el animal? Perdónenme. Perdónenme. Entonces, no, perdón. Primera de Pedro, perdón. Primera de Pedro 5:8. Discúlpenme. ¿Salo, la tienes? Primera de Pedro 5:8, perdónenme. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ser sobrios y cuidar, porque anda como león rugiente. ¿Cuál es el animal en tierra? El animal, el depredador más grande que hay. Pues es el león, ¿eh? Perdón. Más feroz. Así es, en la tierra es el león. Entonces anda como león rugiente, anda viendo a quién devora. ¿Sí? No hay quien se le pare enfrente a un león. No hay. ¿Sí? Entonces, vean la comparación que hace. Anda como león rugiente, viendo a quién devorar. También, algún día, tendrá un representante político aquí en la tierra. Esto lo podemos ver en todo el capítulo 13 de Apocalipsis, principalmente los versículos 16 al 18. Entonces, si tienen por ahí, Apocalipsis 13, versículos 16 al 18.
Chicos, es primera de Pedro, acuérdense, no. 13, 16 al 18. ¿Sí lo tienen? ¿Sí? Sí. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombres. Su número es 666. Chicos, va a haber un representante político. Va a haber alguien que va a controlar el trabajo, los alimentos y todo aquello, ¿sí? Va a estar de tal manera gobernando y le va a poner una marca a los hombres y esa marca es el número 666 y va a estar cuidando toda esa parte. O sea, que entiende, ya sea que se presente como un gobernante, como un líder, ¿sí? Como un ángel de bien, en fin, ¿sí? Siempre va a estar buscando la manera cómo llegar para lastimarte. Romanos, ese sí lo voy a leer yo, Romanos 16:20. Pero quiero que lean conmigo Romanos 16:20. Y dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Aplastará. Es decir, tu victoria la tienes tú. Si regresamos a la parte primera que leíamos esta mañana, fortaleceos. Si estamos fuertes en el Señor, sí, vamos a aplastar a Satanás. Todo cristiano ha sido llamado para esa batalla. Todo cristiano, buen cristiano, ha sido llamado para esa batalla. Esto lo vamos a encontrar en Lucas 10, versículos 18 y 19. Lucas 10, 18 y 19. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Toda fuerza del enemigo y nada os dañará, porque Él nos da potestad para luchar contra todas estas maldades. Por lo tanto, no estamos solos en la batalla. Al principio les decía yo en Efesios 6:10, hermanos, estamos todos juntos, ver por cada uno de los que estamos en esta batalla, en esta lucha. ¿Por qué? Porque debemos de aprender a ayudarnos todos contra un enemigo común. Este enemigo es un enemigo común de todos nosotros. Los cristianos somos una misma familia, una hermandad que lucha. Una misma familia, una hermandad que lucha. Somos entonces, tenemos un enemigo en común. Por lo tanto, tenemos que hacer equipo entre nosotros. Así que déjate de cosas. ¿Sabes cuál es el problema de muchas de las iglesias? Que luchan entre ellos. Que empieza Satanás a meter entre ellos la discordia. Que Satanás empieza a meter entre ellos las envidias posiblemente. Que si yo soy copastor, que si yo tengo una mejor relación con el pastor,
que si yo estudio la Biblia con la esposa del pastor y tú no. Y empiezan ahí, déjenme decirle, muchas iglesias así se han perdido la batalla. ¿Por qué? Porque no luchan con el enemigo en común, sino dejan que el enemigo se meta a casa y lucha con y los pone a luchar entre ellos. Los pone a luchar entre ellos. Y así se han dividido muchas iglesias. Por lo tanto, en Cristo todos somos la misma familia, una hermandad que lucha contra un enemigo común, que es Satanás, contra un enemigo común, que es tu antigua naturaleza. Alguien dice en Estados Unidos, o los predicadores hablan mucho del pecado de la carne. Yo lo refiero al pecado de la carne, no necesariamente el pecado de la carne como tal, es tu antigua naturaleza. Tu antigua naturaleza te lleva a sacar cosas que tú no sabías que existían por ahí, o cosas que ya estaban olvidadas y que de repente brincan, de repente brotan, de repente salen. Pensamientos que no debían de estar ahí, por favor, contra esos en esos momentos hazlos a un lado. Haz a un lado cualquier tentación, apártate de cualquier conversación, apártate de cualquier situación que te pueda llevar a esto. Apártate, porque sabes que estás luchando. Y cuando un hermano, cuando un creyente, cuando alguien que se congrega, cuando alguien tiene la confianza de decirte, oye, estoy pasando esto, aconséjalo, ayúdalo y ora con él para que para que juntos para que puedan tener esa victoria. Cuando tú veas a un cristiano luchando luchando con una tentación, ¿sí? Aliéntalo, ora con él. Cuando tú veas a un cristiano que está enfermo, dale palabras de aliento, ayúdalo, acompáñalo. Cuando te veas un cristiano que está sufriendo por una necesidad, apóyalo y ayúdalo en la medida en que tú lo puedas hacer. Fortalécete en el Señor. Y con eso quiero terminar, y ya estoy por terminar. ¿Qué habla de fortalecerte en el Señor? Fortalécete en el Señor, primeramente en el Espíritu Santo que hay dentro de cada uno de nosotros los creyentes. Juan 4, 23 y 24. ¿Lo tienes? Juan 4, versículos 23 y 24. Vean esto. Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Fortalécete en esto, adorando en espíritu y en verdad a Dios. Fortalécete en oración, ¿sí? Haz de la oración un hábito. Tienes que orar todos los días, tienes que orar en la mañana, tienes que orar a mediodía, tienes que orar en la noche, tienes que orar por tus alimentos, tienes que orar por tu salud, tienes que orar por tu trabajo, tienes que orar, tienes que orar, tienes que orar, tienes que orar, te tienes que pasar la vida orando. Fortalécete el Señor en oración. Fortalécete también en la palabra de Dios. Si no estás viniendo a la palabra de Dios, te estás quedando sin alimento. Y sin alimento no vas a poder crecer. La palabra de Dios tiene que ser parte de tu vida todos los días. No puedes dejar de leer la palabra de Dios, no puedes dejar de meditarla, no puedes dejar de estarla atesorando y poder estar sobre todo escudriñándola, encontrando cada día la verdad que Dios te está mostrando a través de su palabra. No saben, de veras, no saben el hecho de que yo tenga que preparar mis estudios, no saben la cantidad de horas que le tengo que meter y regresar a la lectura y aquellas lecturas que yo había hecho y que yo tengo presentes inmediatamente, quiero buscar los versículos y quiero reforzar mi... ¿Por qué? Pues porque yo conozco la palabra. Entonces, chicos, quiero lo mismo. Estén ustedes presentes, tenganla presente toda la vida para fortaleceros en el Señor a través de la palabra. Fortalécete en el poder de la sangre de Jesucristo.
Jesús ya te salvó, ya te limpió, ya te quitó ya te limpió de todo eso que te estorbaba. Pero sobre todo, fortalécete en tu Salvador. Fortalécete en Cristo. Entonces, fortaleceos, dice la palabra. Fortaleceos, fortalécete en la palabra, en la oración, en tu Salvador, en la sangre salvadora. Todo eso te tiene que mantener fuerte para poder pelear contra los ataques de este enemigo que tenemos en común. Si a ti no te está molestando es porque quiero terminar preguntándote, ¿qué tanta lucha tienes? Porque entonces tu respuesta es, ¿qué tan entregado estás? ¿Qué tanta lucha tienes? Va en relación a qué entregado, a cuánto es tu entrega. Si estás entregado, tienes lucha. Y con esto termino. Si estás entregado, tienes lucha. Si no tienes lucha, hazte una pregunta. ¿Qué tan entregado estoy? Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque tenemos un enemigo en común. Sí, Señor, te damos gracias, porque tenemos un enemigo en común. Porque tú nos das la fuerza, tú nos das la armadura, tú nos das, Señor, los elementos para enfrentarlo. Porque sabemos, Señor, que en tu nombre lo podemos aplastar. Porque sabemos que en tu nombre podemos salir victoriosos. Porque sabemos que en tu nombre, Señor, podemos hacer grandes cosas. Pero sobre todo, Señor, porque podemos, Señor, a través de tu nombre, hacerlo para tu gloria. Hacerlo, Señor, para demostrar y para mostrarle al mundo que solo hay un Dios, un Dios verdadero, y un Salvador, que es Jesucristo. Bendícelo, Señor. Llévanos, ayúdanos a estar cerca de ti y a estar fuertes en tu relación y fuertes en la lectura de la palabra, fuertes en la oración para enfrentar a ese enemigo en común. Bendícenos, Señor, esta semana y cuídanos. Y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.